Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hace apenas unas semanas, Turquía se ubicaba como tema en la agenda mediática del país, y esto a propósito de la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel a esa nación. Hoy les proponemos profundizar en las relaciones bilaterales entre Turquía y Cuba, según me recomienda, esta es la pronunciación, el embajador de esa nación en La Habana, el señor Etencel, a quien damos la bienvenida para dialogar durante la siguiente media hora. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, señora Pérez Guillén. Es un gusto saludarle y recibirla aquí en los recintos de la embajada. Siempre es un placer hablar con los miembros de la prensa y les agradezco la posibilidad que me ofrecen de dar nuestros puntos de vista y conversar sobre el brillante futuro de nuestras relaciones bilaterales. Señor embajador, estuvimos atentos al seguimiento que se le dio a esta visita y se dieron a conocer varios acuerdos bilaterales y en el área también económica entre Cuba y Turquía. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de estos acuerdos? Voy a empezar sobre los documentos que fueron firmados por nuestros cancilleres. El primero es un protocolo de cooperación entre los archivos del Centro de Gestión Documental del MINREX y su homólogo turco, el Centro de los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. Es el primero que fue firmado entre los cancilleres. Y el otro es un protocolo de cooperación para el intercambio y compartir experiencias en el ámbito del protocolo. Luego viene un acuerdo entre el Ministerio del Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera y la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación. Este fue firmado por la parte cubana por el Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Malmierka, y por la parte turca fue firmada por el Ministro de la Cultura y del Turismo, porque la Agencia Turca de Cooperación revela de él. Luego fue firmado un protocolo de cooperación entre los bancos centrales. Este documento fue firmado por el embajador cubano en Ankara, el embajador Palacios, y el gobernador del Banco Central. Estos suman 4. Uno fue firmado entre la ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión, y la televisión estatal turca, la TRT, que es un documento de cooperación. El sexto acuerdo es el acuerdo entre los archivos estatales de Cuba y los archivos estatales de Turquía. Menciono estos acuerdos que han sido firmados, pero durante la rueda de prensa que hicieron nuestros presidentes, ellos hablaron de los otros acuerdos que se estarán gestionando en un futuro no muy lejano. Más allá del futuro, señor embajador, hay acuerdos de cooperación que se materializan en la práctica. Estamos hablando en el área de la salud, del turismo, de la agricultura, de la energía. ¿Pudiera ejemplificarnos cómo se están desarrollando en este momento? El ámbito que tiene por el momento la más visibilidad es quizás la agricultura, porque estamos conscientes de las necesidades alimenticias de Cuba, y desde hace casi 3-4 años la Agencia Turca de Coordinación y de Cooperación tiene un acuerdo con el Ministerio de la Agricultura para el cultivo del garbanzo. Lo voy a ampliar un poco porque se trata de usar semillas enviadas desde Turquía para ver qué tipo de rentabilidad tienen, y ahora hemos llegado a una fase ulterior porque ya se han escogido más o menos las semillas que dan mejores resultados, y recientemente en el mes de mayo el director de la agencia del TICA en México estuvo aquí en La Habana y trajeron unos donativos de unos equipamientos de riego, un tractor, una sembradora. En el ámbito de la salud estamos trabajando sobre algunos proyectos, y durante la visita que hizo el vicedirector del TICA, que estuvo aquí también en el mes de noviembre,
él tuvo varios encuentros con responsables del Ministerio de la Salud. O sea, somos conscientes de las necesidades que hay, de las necesidades grandes que hay en el ámbito de la salud y estamos tratando de ver cómo podemos apoyar. En lo que se refiere a energía, son empresas privadas turcas, una que está presente y también hay otras que están considerando entrar también en el mercado cubano. Y algo que debo mencionar también es la cooperación que tenemos entre, no hay acuerdo para ello, pero hay algo, hay un memorándum de entendimiento entre las cancillerías para tener consultas políticas y durante estas consultas políticas se están planteando muchos temas y entre ellos figuran también, por supuesto, los temas económicos. Disponemos también de otro mecanismo entre el Ministerio de Comercio de Turquía y el Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera cubana, MINSEX, y ellos se reúnen con regularidad. Esto permite también avanzar en todos los temas relacionados a la economía. Con estos antecedentes, señor embajador, ¿qué convierte entonces a Cuba en un socio importante en la región? Siempre hay que tener en cuenta la gran importancia que tiene Cuba no solamente en el Caribe, en América Latina en general, pero ahora hablando en particular del Caribe, es un país con el cual mantenemos muy buenas relaciones desde varios años y esto nos permite profundizar y también pensar en otro tipo de cooperación, por ejemplo, triangular. Me refiero a la cooperación triangular porque en el año 2020 o 2021, era antes de mi llegada, se hizo algo en Guinea Ecuatorial. La parte turca hizo una ayuda financiera para poder ayudar a los médicos cubanos que estaban en aquel entonces combatiendo contra la COVID en la Guinea Ecuatorial. Cuba dispone de muchos médicos y tiene una gran industria farmacéutica, en particular biotecnológica. Eso es algo también que consideramos importante. Cuando yo fui embajador en Guinea, la Guinea de África Occidental, me acuerdo muy bien, cuando tuvimos la epidemia de ébola, vino una brigada médica cubana y yo tuve el gran honor de visitar a esta brigada médica porque valoramos los aportes que hacen los médicos cubanos por todas las partes del mundo. Eso es también algo que valoramos. Otro componente es el diálogo que tenemos en los organismos internacionales. Cuba es un país que dispone de una voz importante y siempre estamos coordinando nuestras posiciones y estamos dialogando sobre varios temas. Eso es algo también que valoramos y en el ámbito comercial, en el Caribe en particular, no es uno de nuestros mayores socios comerciales, pero yo pienso que hay un futuro que también se pueden desarrollar bastantes cosas y estoy seguro de que la visita de su presidente va a ayudar en ese sentido. Usted fue un testigo excepcional de la visita del presidente cubano hace apenas unas semanas a su país. ¿Puede compartirnos las impresiones? Usted estuvo allí. ¿Puede compartirnos las impresiones de esos días? Voy a empezar por algo más antiguo, pero voy a responder, por supuesto, a su pregunta. En el año 96, cuando el comandante en jefe Fidel visitó a Estambul para participar en una cumbre internacional, la Cumbre de los Asentamientos Humanos, Habitat II, estaba aquí como segundo secretario en la embajada y era la primera vez que un presidente cubano estaba visitando a mi país. Me quedé aquí porque era un segundo secretario y tampoco fue mi embajador porque como era una reunión internacional y como había varios dignitarios extranjeros, no se pide a los embajadores que vayan al lugar donde se hace la reunión porque es una reunión internacional. Esta vez era un poco distinto, era muy distinto porque era una visita
oficial. Y como embajador tuve el gran honor y el gran placer esta vez de poder recibir a su presidente cuando llegó a Ankara. Ese era realmente algo que me recordó la primera visita que se hizo en el año 96. Habían transcurrido 26 años, un cuarto de siglo, y era algo personal porque raramente ocurre, me imagino, a un diplomático de tener un puesto como segundo secretario y luego como embajador y formar parte de esta visita. Era algo histórico, porque era la primera vez que un presidente cubano vino a Ankara, nuestra capital, porque Fidel estaba en una reunión internacional, él estaba en Estambul. Fue un diálogo muy cordial. A nivel político tenemos muy buenas relaciones. Se hablaron de varios temas para profundizar aún más y se tomaron algunas decisiones de orden general, pero era, digamos, como una hoja de ruta, algo para el futuro. Y ahora me toca a mí como embajador de Turquía en La Habana y a mi estimado colega, el embajador Palacios en Ankara, de llevar más adelante y de concretizar todo lo que se habló durante estas reuniones. Digo reuniones porque su presidente no fue solamente en Ankara, pero después de haber viajado a China, a la República Popular China, en su vía de regreso pasó por Estambul. Y las conversaciones que él mantuvo en Estambul eran también muy importantes porque la capital política de Turquía es Ankara, pero la capital económica es Estambul. Y en Estambul, el Consejo de Relaciones Económicas Internacionales hizo una reunión con empresarios turcos, al cual asistió su presidente, todos los ministros que le acompañaban. Y durante esa reunión hubo un diálogo bastante fructífero en el sentido de que la parte cubana presentó las oportunidades de negocios que había en Cuba y las empresas turcas que estaban presentes eran empresas importantes, o sea, había varios sectores presentes. Había la energía, había el turismo, había la industria farmacéutica y también estaban presentes, para no olvidarlos, empresas que estaban interesados en hacer comercio con Cuba. Ambos presidentes acordaron un nivel de $200 millones que se puede alcanzar en el futuro, porque siempre hay que tener una meta y teniendo una meta se puede trabajar para esto. Le propongo, señor embajador, hacer una pausa en nuestra conversación, dejar estas ideas en el tintero y a la vuelta seguiremos conversando de las relaciones bilaterales entre Turquía y Cuba. Este es el medio de transporte para virus creado por Biosen. Es un producto que se destina a la toma de muestra de pacientes sospechosos de COVID-19. Se utiliza desde hace más de un año, brindando soberanía tecnológica a Cuba. Continuamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy desde la Embajada de la República de Turquía en La Habana, dialogando con el señor embajador Etencel sobre los vínculos de Cuba y Turquía. Señor embajador, dejábamos una pregunta en el tintero sobre la voluntad de ambas naciones, de ambos gobiernos, de llegar a una cifra de $200 millones de intercambio comercial. ¿Qué se hace o qué se piensa para alcanzar esta cifra? Esta cifra lo debemos pensar no solamente a nivel, digamos, de estadísticas, es una meta. Lo más importante es que una delegación de empresarios vengan a La Habana. Para alcanzar esta meta de 200 millones,
deberíamos hacer de manera en que los empresarios turcos y cubanos puedan venderse sus productos. Y el comercio se puede aumentar también comprando productos cubanos, porque tenemos un consejero comercial muy activo y él siempre está planteando propuestas de empresarios turcos que quieren comprar en el mercado cubano. Hay varios productos, no solamente farmacéutica, no solamente tabaco o ron, que es algo popular también. Cuando uno mira en las estadísticas, actualmente el nivel de los productos que compramos no es muy elevado, pero hay un interés. Carbón vegetal es uno de ellos, por ejemplo, porque consumimos bastante carbón vegetal en mi país y se puede ir avanzando. Otra cosa que es también importante es el turismo. Menciono el turismo porque los turistas que vienen a visitar, a disfrutar de la hospitalidad cubana, ellos están consumiendo bastantes productos. Y otra cosa que es también muy importante es el tejido, los muebles. Actualmente el nivel de las exportaciones turcas hacia Cuba para estos rubros no es muy elevado, pero hay muchos productos de limpieza turcos que llegan al mercado cubano, no directamente, pero a través de otros países. Turistas turcos también los hay. La cifra no es muy grande, pero hay un potencial para aumentar esto. O sea, disponemos de un país que tiene un futuro importante en el ámbito del turismo y ¿por qué no ir desarrollando aún más todas estas ideas? Estamos siempre hablando de la visita del presidente, que era por supuesto muy importante, pero también debo mencionar que el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, una semana después de su presidente, estuvo en Ankara. Y eso también permitió un enlace a nivel parlamentario. Y esta reunión también fue importante porque permitió seguir adelantando todo lo que se habló durante la visita de los presidentes. O sea, para resumir, hay una voluntad, disponemos de un momentum importante gracias a esta visita y ahora ojalá podremos seguir avanzando y llegar a esa meta, no en un día, no en un mes, pero en un futuro. Es posible, ¿por qué no? Señor embajador, a través de la presencia en las aguas cubanas, en las costas cubanas, de las instalaciones eléctricas para la generación de energía, se ha hecho muy evidente el desarrollo de Turquía en este tipo de tecnología. ¿Cómo han llegado? ¿Qué camino se ha recorrido? ¿Y qué condiciones le han permitido a Turquía tener este desarrollo en materia energética? Es una empresa que está en este tipo de producción de electricidad desde hace, si no me equivoco, casi unos 10 años. Le voy a decir una anécdota. Cuando era embajador en Guinea y cuando estamos celebrando mi primera fiesta nacional ahí en el año 2013, los representantes de esta empresa se estaban quedando en el hotel donde íbamos a celebrar la recepción. Y les dije, ustedes son turcos, están aquí, ¿para qué? Nosotros somos una empresa recientemente creada que operan para producir electricidad a través de centrales flotantes. O sea, esta empresa tiene un pasado de un poco más de 10 años, porque yo los conocí por primera vez cuando estaba en Guinea, y ellos están presentes actualmente con 7 centrales flotantes. Yo los visito de vez en cuando porque ahí están trabajando ciudadanos turcos que trabajan, puedo decir, día y noche, porque para producir la electricidad se necesita mucha dedicación y las generadoras nunca paran. O sea, ellos trabajan en un sistema de rotación y deben trabajar los 365 días del año. Y la energía que producen es importante, pero la parte cubana quiere también producir más energía renovable. Y cuando estamos hablando de energía renovable, entonces estamos hablando de la producción de electricidad fotovoltaica. Turquía dispone de empresas, Karadeniz también lo tiene, hay también otras empresas, y esta es otra de las áreas que puede concretizarse en el futuro. Hemos hablado del escenario económico, comercial,
pero también nos gustaría adentrarnos en lo que políticamente a nivel internacional conecta a Turquía y a Cuba. ¿Cuáles son esos escenarios y esos temas en los que se comparte una posición común y que por supuesto enriquecen las relaciones bilaterales? Una de ellas es África. Yo fui embajador en África, ese era mi primer puesto en Guinea, y nosotros tenemos varias embajadas, muchas embajadas como los dispone Cuba, y ayudar a esos países a desarrollarse, a tener un mejor nivel de vida. Ustedes lo hacen a través de las brigadas médicas y de las otras asistencias que ustedes están prestando, y nosotros lo estamos haciendo también a través de la Agencia Turca de Cooperación y también para la educación. Hay muchos estudiantes africanos que estudian en Cuba y también hay muchos estudiantes africanos que estudian en mi país. Ese es uno de los temas. Otro es el medio ambiente. Le otorgamos gran importancia al medio ambiente, como lo hace Cuba. Y debo mencionar que durante la visita de su presidente, su esposa, Liz Cuesta, firmó un documento al cual atribuye gran importancia a la primera dama turca, Emine Erdoğan, es sobre cero residuos. Ella tiene un programa de cero residuos y el medio ambiente es otro tema al cual otorgamos gran importancia. Y durante la Asamblea General de las Naciones Unidas hemos presentado una resolución que fue copatronizada también por Cuba. Estos son los temas generales y bueno, siempre tenemos un buen intercambio con las delegaciones cubanas. Yo, por ejemplo, me ocupaba del desarme y me acuerdo, Cuba como miembro de la NAM, Movimiento de los No Alineados, es un país clave para algunos temas y siempre conversábamos con los colegas cubanos sobre estos temas. O sea, hay varias cosas de interés para otros países y algo que debo mencionar también es la cultura, porque la cultura cubana, la música cubana es muy querida en mi país y hay varios músicos cubanos que vienen a mi país no solamente para las instalaciones hosteleras, pero también yo me acuerdo cuando estaba aquí teníamos el Festival de Jazz de Estambul y en aquel entonces Irakere, que aún existe, era muy famoso. Ellos fueron una de las estrellas del Festival de Jazz de Estambul. O sea, los conocedores turcos conocen muy bien a la música turca, cubana, me disculpo, y es de gran interés. O sea, hay varias áreas que nos unen. Estamos muy lejanos, pero también cercanos en ese ámbito. A propósito de esas impresiones, aquí cuando llegábamos hoy en la mañana recorríamos una exposición que se encuentra en los bajos de la embajada y allí pudimos leer una carta que enviara Fidel, líder histórico de la Revolución Cubana, al presidente de Turquía en ese momento, cuando él visitó el país a propósito de la conferencia internacional Habitat II en 1996. Escribía Fidel: me voy triste de su país donde me recibieron y atendieron con tanto cariño y hospitalidad de su pueblo. Sin duda es uno de los momentos importantes que han marcado los 70 años de relaciones entre Turquía y Cuba. ¿Usted pudiera hablarnos de esos momentos, de esos hitos que sin duda identifican y marcan para la historia las relaciones entre ambas naciones? Bueno, dos fechas muy importantes fue la visita de Fidel a Estambul, porque esto abrió la puerta hacia un acercamiento entre nuestros países. Él, al visitar Estambul en el año 96, se dio cuenta del potencial que había para desarrollar las relaciones, y yo soy testigo vivo del cambio que tuvimos, porque después de su visita hubo varios intercambios de delegaciones entre ambos países. La otra fecha importante, por supuesto, es la visita de su presidente que se hizo hace casi un mes, el 23 de noviembre en Ankara y el 26 de noviembre en Estambul, que era también muy importante. Otra fecha muy importante era la apertura de la embajada. En el año 1979, el gobierno del aquel entonces Ecevit, que era un socialdemócrata y quería que tengamos una presencia aquí en Cuba, y esta fecha es también importante.
Y claro, 1952 es el año en el cual establecimos nuestras relaciones diplomáticas en aquel entonces. Y este año, en la Librería Nacional José Martí, hemos hecho la exposición a la cual usted se refirió. Y en la preparación de esta exposición también nos dimos cuenta de las cosas que nos acercan. Me explico, hemos podido traer fotografías tomadas del comandante en jefe durante su visita a Cuba, que la parte cubana, bueno, lo había visto en el noticiero televisivo, en el periódico Grama, pero habían transcurrido 26 años. Y me acuerdo cuando tuvimos el contacto con el Centro de Gestión Documental del MINRES y también con la directora de Asuntos Culturales, que nos apoyó mucho para la preparación de esta exposición. Ellas eran todas señoras, muy entusiasmadas al ver estas fotos. Y fue realmente una cooperación muy estrecha, porque nosotros hemos traído nuestros documentos, ellos trajeron sus documentos y sus fotos, y lo que vio, el mensaje al cual se refirió, Fidel se fue tan contento de La Habana que dejó un mensaje al presidente de Mirel diciéndolo todo el cariño que había visto durante su estancia, y el presidente de Mirel también le envió un mensaje agradeciéndole por su presencia. Eran grandes líderes que Demirel falleció, Fidel falleció, pero sus ideas siguen vivas. O sea, el espíritu transformador de ellos siguen vivos. Y también debo mencionar algo que siempre los cubanos nos dicen. Fidel, cuando empezó, digamos, el proceso revolucionario, se fue en el Granma. En el Granma llegó a Cuba. El fundador de la República, Atatürk, él también llegó en un barco de Estambul a la ciudad de Samsun. El barco se llama Bandırma y también ahí hay todo un simbolismo porque ambos iniciaron un proceso, la revolución cubana en Cuba y la guerra de independencia en el caso de nosotros. Atatürk falleció en el año 38, pero cuando hubo la visita de un ministro turco, eso era hace muchos años, porque durante la preparación de esta exposición hemos revisado varios documentos. Y ahí Fidel explica la importancia que le daba a Atatürk. O sea, es algo que existe y Fidel no pudo ir a Ankara, pero su presidente estuvo en Ankara y el mensaje que ha dejado en el libro, en el mausoleo de Atatürk, es también algo importante. O sea, en el año, no sé, 100, el centenario de nuestras relaciones, hablaremos de la visita de su presidente y, ¿por qué no?, de la visita de un presidente turco de nuevo a Cuba, porque mi presidente estuvo aquí en el 2015 y estos nos permiten ir avanzando por el porvenir brillante de nuestras relaciones. Muchas gracias, señor Etense. Ha sido muy amable en recibirnos aquí en la Embajada de su país en La Habana. Hay mucho más para contar, trataremos de darle seguimiento a través de las emisiones informativas de Cuba Visión Internacional. Por hoy nos despedimos, no sin antes invitarle a que nos siga a través de las redes sociales y por supuesto también a través de la pantalla televisiva de Cuba Visión Internacional. Muchísimas gracias. Gracias a usted.